La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Un versículo muy conocido de un texto que aparece en este profeta que es uno que fue levantado por Dios en los tiempos de la reconstrucción del templo. Dice de la siguiente manera: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí el profeta menciona, está haciendo alusión a este trabajo que se estaba haciendo de reconstrucción del templo, diciéndoles que no importa la experiencia, la capacidad que tenga, la interés, la decisión que coloquen, que sí es cierto, era importante, pero que todo eso junto, sin la bendición del Señor, iba a ser imposible que pudieran hacer la obra que Dios les había mandado. Necesitaban poder de lo alto. Y Dios les dice, no es con espada, no es con ejército, no es con la fuerza de ustedes, es con mi espíritu. El espíritu es esa fuerza, ese ser infinito que nos capacita y nos impulsa a hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, es quien capacita nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro ser total a que podamos ser un instrumento divino y que pueda ser de bendición para otras personas. Ahora, vamos a ver este asunto del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Vamos nosotros al libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, un libro que el título dice así, Hechos de los Apóstoles, pero en realidad no son Hechos de los Apóstoles, son Hechos del Espíritu, porque es el Espíritu quien los capacitó, quien los impulsó, quien hizo el trabajo con ellos como herramientas en las manos de Dios. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una pregunta le estaban haciendo los discípulos al Señor Jesús justamente antes de ascender al cielo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, dice él, recibiréis qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dijo Jesús, le prometió que ellos iban a ser investidos de poder. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo. ¿Será que para los discípulos era importante tener el Espíritu Santo, ese poder para poder predicar el Evangelio? Claro que sí. Ahora, ¿qué, qué poder es este? ¿Qué tenemos que saber nosotros? ¿Qué es este poder? ¿Por qué los discípulos estaban tan necesitados de esto? ¿Cuál era el perfil de los discípulos antes de que fueran investidos del poder de lo alto? Y para nosotros hoy en día, ¿qué tan importante es ese poder también para predicar el Evangelio? Veamos lo que dice, lo que vamos a ver un poquito de los discípulos en el libro de San Juan. Vayamos al libro de San Juan, capítulo 16, versículo 12. Dice de la siguiente manera el Señor Jesús hablando con sus discípulos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero, dice él, ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las podían sobrellevar los discípulos? ¿Por qué causa no podían? Bueno, porque no estaban capacitados, no estaban siendo ellos eh, totalmente fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Porque Cristo les hace en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles una promesa que va a llegar a ellos en un futuro el poder del Espíritu Santo. Y en ese momento, imagínense los discípulos, pasaron 3 años y medio con el Señor Jesús.
Y en ese instante, cuando Cristo estaba ascendiendo, viendo lo que él ya estaba resucitado de los muertos, pasó 40 días con ellos y tenían un pensamiento totalmente mercenario. ¿Por qué digo mercenario? Porque estaban pensando en la restauración del gobierno de Israel para el tiempo de ellos y así poder ser librados del yugo de los romanos. Y ellos, al poder ser parte de un evento como tal, iban a poder ellos tener la oportunidad de lograr algo, de algún puesto, de poder, de envergadura. Y estaban ellos con ese pensamiento mezquino, egoísta, interesado. Y Cristo les dijo, no, ustedes sencillamente no se muevan a hacer nada acá. Ustedes no pueden, no están capacitados, necesitan poder. Esa palabra que aparece ahí, poder, que es dinamis, es poder, podemos decir que esto es la habilidad que Dios les iba a dar para cumplir la misión. Era el poder para obrar, era el poder o la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa, una fuerza, un poder que los iba a colocar a ellos en, en la mesa de tener ellos la posibilidad de hacer milagros. Yo pregunto, en ese momento, cuando los discípulos estaban allí alrededor de Jesús, viendo cómo él ascendía al cielo, ¿tenían poder para hacer milagros? No tenían poder para hacer milagros. Cristo les dijo, miren, ustedes estén aquí, no se muevan de Jerusalén, aquí van a comenzar a predicar y luego se van a esparcir, pero necesitan el poder. Si ustedes se mueven de aquí, ustedes van a fracasar. No lo hagan. Yo pregunto, cuando Jesús estaba con ellos, ¿cuántos discípulos había? ¿Se acuerdan cuántos capítulos, perdón, cuántos discípulos habían con él? ¿Cuántos habían? Vayamos a la Biblia, 1 Corintios 15, versículo 6. ¿Qué dice la Biblia? ¿En cuántos discípulos habían con Jesús cuando él ascendió? Dice el verso 6, el apóstol Pablo, 1 Corintios 15. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros, ¿qué pasa? Ya duermen. Habían 500 personas. Imagínense cómo estaba el asunto. Miren la catástrofe que estaba por ocurrir en apenas 10 días. Habían 500 discípulos. En solamente 10 días que duró, desde ese día hasta el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, a los 50 días, solamente 10 días, más del 75% de los discípulos desertaron. ¿Cuántos discípulos había en el día del aposento? Habían 120. Ajá, y habían 500, quiere decir que 380 se fueron. ¿Qué hubiera pasado si hubieran pasado 10 días más? ¿Cuántos discípulos se hubieran también desertado? Es que no hubiera quedado casi nadie. En 10 días tuvo que ser derramado el Espíritu Santo. Si el Señor Jesús te hubiera dicho, no, es que le vamos a dar más tiempo, ustedes esperen más tiempo. No, Él no les dijo cuánto tiempo. Les dijo, estén aquí, perseveren, esperen que sean ustedes investidos del poder de lo alto. Van a recibir dinamis, que es de donde viene la palabra dinamita, poder de lo alto. Y vemos nosotros acá cómo Dios les dice en el versículo 5, regresando a Hechos de los Apóstoles, a Hechos del Espíritu Santo, en el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dios no deja ese asunto del tiempo, siempre lo deja ahí en incertidumbre, porque nosotros no íbamos a manejar o no manejamos bien el asunto del tiempo. Si no, veamos lo que está pasando con nosotros hoy en día. ¿Qué pasaría con la raza humana? ¿Qué hubiera pasado hasta este momento, peor de lo que ya estamos viviendo? Si Dios hubiera dicho, miren, yo me voy de aquí, pero voy a venir más o menos de aquí a unos 2000 años. No, la gente se sienta, la gente empieza con el banqueteo, con la fiesta, relajémonos, como dijo Epicuro, comamos y bebamos que mañana moriremos. Cristo viene dentro de 2000 años. Entonces, Cristo les dijo, miren, dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y se los dejó ahí. Entonces empezaron los discípulos a perseverar, pero, hermano,
si es una de las características que nosotros como pueblo de Dios tienen que tener, es la paciencia, es la perseverancia. Porque aquí ellos perseveraron solamente 10 días. ¿Qué va a pasar con nosotros en los últimos días cuando estemos expuestos a condiciones infrahumanas, difíciles, tal vez en montañas, tal vez en cuevas, en los bosques, expuestos al frío, expuestos a la sequía, al hambre? Hay que perseverar. Y ellos aquí estaban perseverando, pero en una condición especial. Estaban unánimes, estaban cantando, estaban perdonándose las faltas, estaban deshaciéndose de sus propiedades y el dinero era colocado como un bien en común. No es que yo lo voy a vender y esto es mío, aquello es del otro. No, era un bien en común. Cuando ellos cumplieron las condiciones, el Espíritu llegó. Fue derramado con poder. Ahora, los 120 que estaban en el día del aposento, cuando fue derramado el Espíritu Santo, ¿Dios los capacitó con poder, sí o no? Sí los capacitó. Y esos 120, entre ellos estaban los 12 discípulos, que podemos mencionar a Pedro, que era arrebatado, que prometía y luego no cumplía lo que él había prometido, explosivo, primero hablaba, después pensaba para hablar. Dios lo capacitó y en el primer sermón del apóstol Pedro se bautizaron, ¿cuántos? 3,000 creyeron, nuevos conversos a la iglesia. Y en el segundo discurso, en el segundo sermón de Pedro, ¿cuántos se bautizaron? ¿Cuántos creyeron? 5,000. Imagínense cómo el Espíritu Santo los capacitó de una forma increíble a los discípulos. Y sabemos de que cada uno de ellos fue disperso por zonas en el mundo que se conocía en la antigüedad. Para ese entonces, fueron colocados de forma estratégica en el norte de África, en la India, en Europa. Bueno, en todo el mundo que se conocía. No estaba descubierto América para entonces, pero fue cubierto el Evangelio en su totalidad y todos, a excepción de Juan, que no murió así, pero todos sufrieron martirio. Aunque Juan sufrió el hecho de ser colocado en un aceite hirviendo y fue enviado allá al exilio, a la isla de Patmos, aunque al final Juan regresó del exilio y murió anciano en Éfeso. Pero, ¿qué pasa con este asunto del poder? ¿Qué es esto del poder? Vayamos a Mateo para que veamos otro ejemplo. En Mateo capítulo 25, versículo 15. Vamos a ver tanto que tenemos que estudiar, no sé el tiempo si nos va a alcanzar. Dice acá, no sé si al final yo voy a quedar aquí predicando porque hay tanto que, y los hermanos aquí se me van a ir. Bueno, versículo 15. Dice el verso 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad o a su poder o a su dinamis. Y luego se fue lejos. O sea, cada uno, de acuerdo a su poder, de acuerdo a su capacidad, le iban a ser dados los talentos. Todos, sin excepción, los discípulos fueron revestidos, fueron investidos de poder. Les fue dada esa facultad, fueron capacitados, fueron iluminados con el poder de lo alto. Y ellos cuando hablaban después, cuando colocaban palabras, ellos se colocaban en los lugares ideales, idóneos, con las personas, no tenían miedo de hablar. Pedro ya no era arrebatado, Juan ya no era el hijo del trueno, no, ya no, ya ellos estaban totalmente listos, estaban con poder de lo alto para poder predicar. Vayamos al libro, ¿se acuerdan qué pasó ahí en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo podemos encontrar una historia de este ejemplo que les estoy diciendo yo de cómo ellos ya con el Espíritu eran otras personas? Miremos allí en el versículo 1 en adelante del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que
pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo yo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te digo, levántate y anda. ¿Podían sanar con la palabra de Pedro, sí o no? No era la palabra de Pedro, era la palabra del Espíritu. Sanaban con la sombra. ¿Qué pasó con Tabita? ¿Qué pasó con Dorcas? ¿Qué pasó con Dorcas? ¿Será que la pudo resucitar o no la pudo resucitar? Sí la pudo resucitar. ¿Qué pasaba con los discípulos antes de eso? No tenían poder, eran timoratos. Jesús les decía, miren, oren conmigo, acompáñenme, velen conmigo orando. Jesús entraba, al rato regresaba y los encontraba dormidos. Era aquello pírrico, no podían nada, todo era miedo. Venían tempestades en el mar de Galilea y nos hundimos, Señor. Y el Señor Jesús estaba totalmente tranquilo. Si ustedes se fijan en Cristo, nada, absolutamente nada, a no ser en la última instancia en el jardín del Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, Cristo entró en una etapa de afligido, sudaba sangre, porque iba a llevar la carga completa de todos los pecados de la humanidad. Pero antes de eso, Jesús no se ve arrebatado, ansioso, desesperado, preocupado. Va a pasar esto, va a pasar lo otro, me van a echar preso, me van a querer matar. Yo no veo a Jesús. Le decía, mira, hay que salir ya. Está enfermo fulano, está enferma la otra, puede morir, está grave, pero Jesús no lo veo apurado, no lo veo sofocado. Y seguramente si a Jesús le hubiera tomado a él la voluntad, si él hubiera dirigido sus planes para nacer en este tiempo, pues tampoco a Jesús yo lo hubiera visto ansioso, preocupado, que no duerme porque hay una pandemia. Yo no lo hubiera visto a Jesús así aquí, en lo absoluto. No hubiera estado ansioso y preocupado, que dicen que la vacuna, que se están muriendo aquí, que están muriendo allá. No. Siempre Cristo decía, por nada estéis afanosos. Él nos enseñó a vivir un día a la vez, pero Jesús siempre estaba dependiendo de su Padre. Todos los días y muchas veces se quedaba toda la noche en completa oración, en comunión, orando, ayunaba, cantaba. En ningún momento, y dice Elena de Juan, que él permitía que los planes de Dios fueran colocados a través de su Santo Espíritu. Y que nosotros debemos de aprender de la misma forma, dice ella. Pero, ¿qué pasa? Cristo estaba ya con el poder del Espíritu Santo cuando fue bautizado. En ese momento sabemos de que Juan, cuando lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabemos lo que se escuchó, la voz del Padre, lo que describe el apóstol Mateo en el capítulo 3, este es mi Hijo en el cual tengo contentamiento, cuando Cristo fue bautizado y había cumplido las condiciones para ser sumergido en las aguas del río Jordán. Ahora, hermanos, vaya, qué pasa con cuando una persona está capacitada, tiene en plenitud el poder del Espíritu Santo? ¿Será que tiene una fe quebrantable, una fe a medias, una fe que duda, una fe que le resulta en miedo? No, vayamos en Hebreos. Hebreos capítulo 11. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Qué pasó con Sara? ¿Qué era ella? ¿Cómo estaba en su condición, en su cuerpo? Estéril. Yo pregunto, en nuestro conocimiento, en nuestro andar por la vida, cuando nos topamos con una persona, una dama que es estéril, nosotros decimos en nuestra ver que esa persona puede tener hijos, inmediatamente decimos no, no puede. Pero aquí dice que era estéril. ¿Y qué pasó con Sara? Dice,
recibió fuerza para concebir, recibió poder y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. No solamente que era estéril, es que ya era anciana. Porque, ¿qué hizo Sara? Creyó que era fiel quien lo había prometido. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que era fiel quien lo había prometido. Yo pregunto, ¿Dios ha prometido para nosotros el poder del Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Lo ha prometido a medias? ¿A cuentagotas? No, lo ha prometido en toda su magnitud, en toda su plenitud del poder del Espíritu. El poder está allí. El problema es que, como dice el Señor Jesús, es que ustedes no saben pedir. Pedid y se os dará, dice él mismo. ¿Se acuerdan qué pasó con José en Gabaón? ¿Tenía el poder del Espíritu Santo Josué? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Qué pasó con Josué en Gabaón? ¿Qué le dijo al sol? Cuando estaban peleando con los enemigos, ¿qué le dijo al sol? Le dijo que se detuviera. ¿Qué le dijo a la luna? Que tampoco avanzara. Hizo que la tierra se parara para que a la luz del día Israel pudiera derrotar a los enemigos. Eso es cuando una persona en realidad tiene el poder del Espíritu Santo. Hermanos, de los discípulos, 12 personas. Estamos viendo aquí que Sara, cuando recibió el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, creyó a Dios. Vemos aquí a Josué, un solo hombre. Hermanos, cuando un solo hombre es capacitado con el poder del Espíritu Santo, tiene poder por encima de todos los hombres del mundo. No hay cosa que se le ponga por delante que lo detenga. A Josué no lo detenía el hecho de ponerse a pensar, pero es que ya viene la noche y no vamos a poder ganar. No, lo que hay que hacer se hace. Y le dijo al sol que se detuviera. Claro, el poder lo hizo el Señor, pero porque el hombre estaba con el poder del Espíritu Santo. ¿Será que ese poder está también a nuestro alcance hoy en día? Dice el Señor, el que tuviera fe como el grano de qué? De una mostaza. ¿Alguien ha tenido en su mano algún grano de una mostaza? ¿Cómo este grande? Casi es imperceptible ese grano de mostaza, ¿verdad? Vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, del médico, capítulo 24. Dice Lucas 24, versículos 44 en adelante. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Dónde estaba escrito sobre Jesús? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fuese necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Necesitaban el poder los discípulos? Claro que sí. ¿Necesitamos nosotros ese poder de lo alto? Claro que sí. Ahora, ¿qué está pasando entonces hoy en día cuando vemos vidas tan pobres, familias resquebrajadas, cuando vemos hogares destruidos, cuando vemos iglesias que nosotros podemos tener ahora por una pandemia? Porque claramente estaban amenazadas sus vidas, las de los discípulos y todos los demás creyentes. Sin embargo, cuando el Espíritu llegó, los capacitó y más bien, lejos de limitar el crecimiento de la iglesia, se multiplicó.
Cuando nosotros vemos, hermanos, en el Evangelio según San Juan, un verso que vamos a leer aquí, dice el versículo 8, cuando Él venga, les dijo Jesús a los discípulos, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Convencer. ¿Qué pasa con nosotros cuando hacemos campaña, cuando vamos a predicar, cuando damos estudios bíblicos? Nos empecinamos y yo quiero que es que usted tiene que creer, usted tiene que estar convencido y que mire que está aquí, esto dice la Biblia. Dejemos que el Espíritu trabaje en la obra de convencer a esa persona. Es en el tiempo del Señor, no es en nuestros tiempos. Yo sé perfectamente que con todos los que estamos aquí, si hemos tenido esa experiencia de tener un estudio bíblico, uno quisiera que al terminar la gente dijera que sí, y que quieren bautizarse, y que quieren ya ser parte de la iglesia, y ser un miembro activo, y guardar debidamente el sábado, y las normas, y por acá, que por allá, y espíritu de profecía, sí, pero es un trabajo no tan sencillo, pero es el Espíritu quien hace la obra, no somos nosotros. Nuestra labor es de llevar el mensaje al oído de la persona. Ser nosotros obedientes a la voz del Espíritu, quien nos manda a cumplir una labor y nos manda a cumplirla a toda nación, a toda tribu y a toda lengua, cualquiera que sea el medio por el cual nosotros seamos utilizados para honra y gloria de Dios. Veamos a Romanos. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre esto? Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea y al judío, dice, primeramente, y también al griego. Dice que el evangelio es qué cosa? Poder. Porque a veces nosotros estamos llevando el evangelio como cuando uno tiene una, una fruta que ya se le está pasando de madura y que tiene que deshacerse de esa fruta y que si no se la come alguien en la casa la regala, pero que tiene que deshacerse de ella como sea. A veces tenemos el evangelio así, hermanos, el evangelio es poder. No es cosa, no es cualquier cosa, es poder de lo alto el evangelio. Presentémoslo con poder, con decisión, con autoridad, porque la Biblia nos respalda. Dios está respaldando las Sagradas Escrituras. El evangelio es poder. No tengamos miedo, no seamos tiboratos a veces con presentar, no, es que yo no sé qué van a decir, si van a creer o no van a creer. Presentemos la verdad. Este tiempo es tiempo ya de presentar la verdad presente para este tiempo. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo, que el poder, el evangelio es poder. Efesios 3:16. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿En qué somos fortalecidos? En el hombre interior por su espíritu. En el hombre interior somos nosotros fortalecidos. Bendito sea el Señor. La fuerza no está en nosotros, en nuestro interior. No dependemos de lo que hayamos estudiado, lo que hayamos llegado intelectualmente, la experiencia que tengamos facilidad de palabras o no. ¿Cómo eran los discípulos? Si los discípulos eran el proletariado, sus labores eran sencillas. Creo que de los más letrados era tal vez Judas, Mateo, por allí, el otro Felipe, pero de allí y con un poquito más arriba que el promedio, pero de allí no. Y Dios los llamó a ellos. No quiere decir que no llamó a ninguno de los, sí, también, estamos hasta el caso de José de Arimatea, hasta el caso de Nicodemo, por mencionar algunos, pero entre los 12 no había medio preparación, el Espíritu Santo los preparó. Fueron perseguidos, describe ahí en Hechos de los Apóstoles, que Pedro y Juan eran perseguidos. Fueron encarcelados, los azotaron, y cuando salieron de allí, ¿qué pasa con él? ¿Será que se fueron para la casa? No, vamos a escondernos porque si volvemos a predicar, nos van a volver a encarcelar y a azotar. No, ellos no hicieron eso. Dice que se fueron para las plazas a seguir predicando. Tenían el poder. Ahora, hermanos, vamos a ver algo
rápido con algunas citas que les voy a dar nada más, porque no tenemos tiempo de leerlas todas, pero quiero que miremos algo muy interesante. En el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, ese Evangelio de este discípulo de Dios. Marcos era un discípulo que fue tomado por Pedro. Era un joven, como su asistente. Pedro lo tomó y tomó a bien el poder trabajar con él. Así que Marcos escribió, tiró a Pedro para que le diera las directrices, los detalles que él iba a escribir en el Evangelio. Así que la mayoría de las cosas que están allí son cosas que Pedro le dijo que las escribiera. Detalles que Pedro vivió. Y en la primera parte del Evangelio de Marcos, el Evangelio está diciendo quién es Jesús. Describe quién es Jesús. Da la respuesta a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Pero en la segunda parte del Evangelio, nosotros vemos como el mismo Evangelio ahora describe qué pasaba con los discípulos, quiénes eran realmente los discípulos. Les quita el velo, los desnuda, los hace ver realmente tal cual ellos son, sin el poder de lo alto. Vayamos a Marcos. Marcos, el Evangelio de Marcos, vamos a ver algo de eso. Marcos en el capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos a comenzar con este versículo, el versículo 21. Vamos a ver los amigos de Jesús. ¿Qué decían de Jesús los amigos? Dice, cuando lo oyeron los suyos, Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, está loco, ya no están sus cabales. Ahora, el versículo 22 dice lo siguiente, ¿qué pasó con los oficiales del templo? ¿Qué decían de Jesús los oficiales del templo? Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, o sea, decían que Jesús tenía demonio y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los milagros que hacía Jesús, según los fariseos, según los escribas, es que él era un demonio y por el nombre de este Belcebú los echaba fuera. Imagínense, eso decían de Jesús. Estamos aquí contestando esta pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Qué se dice de Jesús? Veamos el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. Hablando la gente de Nazaret, los paisanos de Jesús, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Cómo es posible que de Nazaret, de gente sencilla, de alguien que era un carpintero, que era su padre, ahora viene este a querer hablarnos así, en grande, en parábolas, en cosas difíciles de entender? Si usted no es estudiado, Jesús, recuerden que no fue educado en las escuelas rabínicas. ¿Y cómo este de Nazaret viene a hablarnos de esta forma? No creían la gente de Nazaret en Jesús. Dice el verso 14, viendo lo que dice aquí, miremos lo que dice Herodes de Jesús. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Él decía, es que Juan el Bautista se reencarnó, creyendo él en la reencarnación, se reencarnó y los poderes de Juan están ahora en Jesús, porque Herodes admiraba a Juan, le tenía cierto temor. Ahora, qué curioso, aquí las Herodes, estamos hablando de los fariseos, los escribas, sus paisanos de Nazaret, sus amigos, decían cosas que no eran ciertas de Jesús, no estaban apegados a la verdad. Pero miren quién reconoce a Jesús. En el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, versículos 23 y 24, vamos a leer algo bien interesante. Marcos 1, 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, o sea, gritaba, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Este demonio dice, yo sí sé quién eres.
Yo no ando haciendo conjeturas, yo no ando inventando. No, dice, yo sé quién eres, el santo de Dios. Los demonios sabían, reconocían a Jesús. Las personas que convivían con él no sabían quién era Jesús. ¿Se acuerdan de los discípulos en el mismo evangelio de Marcos? ¿Qué pasaba con Jesús? Los discípulos, Jesús les pregunta, ¿y ustedes o la gente, qué dice la gente que soy? No, Jeremías, Juan el Bautista, Elías. Pero les dice Jesús, ¿y ustedes qué dicen? Inmediatamente, ya sabemos nosotros qué iba a contestar primero. Pedro, tú eres el Cristo. Lo curioso es que 4 versículos después, el mismo Pedro se le acercó a Jesús y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. 4 versículos adelante. ¿Cómo perdió Pedro su percepción de quién era verdaderamente Jesús? Porque era muy arrebatado, era muy volátil el carácter de Pedro. Es interesante que el demonio sí sabía quién era Jesús, pero la misma gente, los discípulos que anduvo tanto tiempo con Jesús, no sabían quién era Jesús. Hay quienes dicen, no, es que el domingo era un día de gozo porque ese día Jesús resucitó. Los discípulos el domingo en la mañana y todo el día no creían que Jesús había resucitado todavía. Estaban tristes, decepcionados. Este asunto, hermanos, es bien serio esto. Capítulo 3, versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, la multitud que estaba en la orilla del mar, los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él. ¿Qué hacían los espíritus inmundos? Se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Sí sabían quién era Jesús. Claro que sabían quién era Jesús y lo reconocían, le tenían miedo. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadara? Dice el capítulo 5, versículo 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Hijo del Dios Altísimo. Todos estos demonios que estamos aquí describiendo, su declaración, ellos sí reconocían a Jesús. Ahora vamos un poquito más adelante. Marcos capítulo 8. Algunas citas solo les voy a dar. Marcos capítulo 8, versículo 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿No comprendéis? Jesús les dijo, bueno, ustedes no me entienden, ustedes no me comprenden. ¿Se acuerdan cuántas veces Jesús les dijo que iba a morir al tercer día y iba a resucitar? ¿Cuántas veces les dijo? Muchas veces. Los discípulos, ¿entendieron o no entendieron? No entendieron. Y se los dijo claramente. No se los dijo en parábola, no se los dijo en encrucijada, no se los dijo en otro lenguaje, se los dijo en la propia lengua de los discípulos. El Hijo del Hombre tiene que ser muerto, al tercer día va a resucitar. Y el domingo ellos no lo habían entendido. El sábado había sido un sábado de gozo, sabiendo que su Señor estaba descansando y el siguiente día iba a resucitar. El verso 18, el verso 21 nos declara también que ellos no habían entendido. En Marcos capítulo 16, versículos Marcos 8, perdón. Marcos 8. Nosotros encontramos en el verso del 15 al 21 algo bien interesante porque dice que Jesús les estaba queriendo dar a entender que ellos, a pesar de que Jesús hablaba con gran claridad, recuerden que Jesús, cuando enseñaba a la gente, les enseñaba en parábolas, pero cuando hablaba con sus discípulos en privado, a solas, les hablaba claramente. Sin embargo, los discípulos, aún Jesús hablándoles de esa forma, no comprendían su mensaje. Estaban incrédulos. ¿Pero por qué estaban incrédulos ellos? Estaban incrédulos porque ellos tenían conceptos preconcebidos. Ellos pensaban que la venida del Mesías era de una forma literal en su tiempo para destronar al César y establecer un reino terrenal.
Ese era el pensamiento que tenían ellos. Pero es tan importante el Espíritu Santo, no solamente para ser capacitados de poder, sino para ser vaciados. ¿Se acuerdan el evento cuando Jesús se les apareció en la noche del domingo? Describe el capítulo 20 del Evangelio de Juan, que Jesús dice que sopló el Espíritu a los discípulos, porque necesitaban ellos ser vaciados. ¿Qué dijo el Señor Jesús en el evento del vino, de la boda de Caná? Que esos odres, que ese vino nuevo no podía ser colocado en odres viejos, tenían que ser renovados. Nosotros necesitamos el Espíritu. Primero Jesús lo da para ser vaciado, para quitar prejuicios, paradigmas, conceptos que tengamos, para que entonces en un recipiente totalmente limpio, el Señor deposita su Santo Espíritu y nos capacita, nos impulsa, nos coloca en la plataforma de ser colocados como utensilios que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Y más adelante en el capítulo 9 de Marcos, versículos 17 al 19. Cuando un muchacho endemoniado se lo traen a Jesús, se lo traen a él, Señor, aquí está este muchacho endemoniado, los discípulos ya se lo dimos, pero no pueden hacer nada. Generación incrédula, les dijo Jesús, ¿cuándo voy a estar con ustedes? Tráigame el muchacho. Jesús lo sanó. ¿Se acuerdan cuando los niños llegaron a donde estaba Jesús? ¿Qué les dijeron los discípulos? No, quítense de aquí, no molesten al maestro. Inmediatamente Jesús les dice, dejad los niños venir a mí. Los discípulos andaban totalmente extraviados. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nos colocamos en una plataforma, hermanos, en la que estamos así como erráticos, como cuando un barco está a la deriva y es azotado por las ondas del viento y por acá, por allá. Eso es lo que pasa con nosotros. Cualquier vientecito, cualquier problema nos abate por aquí, nos agita por allá, nos tira al suelo, porque no estamos anclados en la roca. Nos falta el Espíritu. Es que si nosotros como iglesia tuviéramos en plenitud el poder del Espíritu, cuántas maravillas no se vieran en nosotros, en nuestras familias, comenzando allí y luego en nuestras iglesias, nuestros vecindarios, centros de trabajo. Cuando una persona es llena del Espíritu, se conoce, se siente, se percibe que esa persona ha pasado con el Señor. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajaba del monte Sinai? ¿Qué dijo la gente? ¿Cómo miraba a Moisés? Que le resplandecía su rostro. Era algo diferente a los demás. Dice el Evangelio, según, y hay otros eventos acá, Marcos 9, 33 al 37, 38, 39, Marcos 10, del 13 al 16. Tantas cosas aquí por estudiar. Vayamos a Marcos 14, 29, pero quiero dejar en mente algo. Nosotros, como iglesia, hoy en día, la mayor necesidad que tenemos es del poder del Espíritu Santo. Esa es la mayor necesidad. Hay tanta necesidad del poder del Espíritu, porque a veces decimos, sí, necesitamos predicar y dar sermones y esto, y enseñar. Sí, eso ayuda. Pero por sobre todo es que nosotros nos vayamos allí en el aposento de nuestra habitación, de nuestro hogar, y digamos, Señor, necesitamos el Espíritu. Una persona cuando no tiene el Espíritu y se le enseña cosas de teología, las escrituras, y que el hebreo, y que la concordancia, y que el original, eso nada más enriquece el conocimiento, pero no coloca a la persona en esa ubicación para ir y salvar a la gente. Yo me aflijo cuando todos los días en diferentes partes del mundo, noticias de gente que por masacre, que por desastre, que por pandemia, están muriendo y están muriendo sin Jesús. Y nosotros estamos plácidamente en nuestros hogares y con miedo y no queremos salir.
por Dios santo, el tiempo se nos está terminando y nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Necesitamos ser capacitados, necesitamos el poder. Y el poder está allí, presto para nosotros. Solo que necesitamos cumplir las condiciones. Necesitamos el Espíritu primero para ser vaciados y necesitamos luego el Espíritu para ser capacitados en llevar las buenas nuevas a muchas personas. Nosotros estamos creyendo de que muy pronto se va a manifestar en plenitud ese poder del Espíritu. Y dice Elena de White que las cosas que se vieron con los discípulos, en nuestro tiempo se van a ver cosas mayores. ¿Usted puede creer eso, que alguien va a poder sanar con la sombra? Pues eso se va a ver y cosas más grandes. Y yo, hermano, para honrar y glorificar a Dios por su gracia y su misericordia, yo anhelo que todos los que estemos aquí seamos parte de ese fuerte pregón, que no tengamos miedo de pararnos en cualquier lugar, entre cualquier persona y dar testimonio de nuestra fe. El Evangelio, dice Mateo 24:14, que va a ser predicado por testimonio. Conocen el testimonio. Testimonio es dar las evidencias. Testificar es dar las evidencias de nosotros, en quién hemos confiado, quién vive en nosotros. Eso es dar testimonio. Testimonio no es solamente hablar, es que la gente vea en nosotros quién mora en nosotros, con quién nos hemos relacionado, con quién caminamos nosotros. Y yo quiero que todos los que estemos aquí demos un testimonio vivo desde hoy y hasta que Cristo venga, para que no seamos parte de aquellos que digamos piedras caen sobre nosotros, sino que seamos de lo que digamos, de los que estemos ahí listos, Señor, con las manos alzadas. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que en nuestra corona hayan estrellas, que en nuestro corazón more Cristo Jesús siempre, que tengamos esa fe, esa esperanza de que Él pronto regrese y que en este tiempo seamos nosotros llevados como portavoz de un mensaje de amor, de un mensaje de salvación. Que por mucho que aparezcan cosas ahí en Daniel, Apocalipsis y bestias y cuernos y estas cosas que espantan a muchos, pero en el trasfondo es un mensaje de amor. Cristo no quiere que nadie se pierda y por lo tanto coloca un mensaje un poco fuerte, pero para que la gente reaccione, para que nosotros reaccionemos en primera instancia y así con eso traer a muchas almas a los pies del Señor. Que el Señor les bendiga y que seamos todos llenos de ese poder de lo alto.